Bienvenidos de nuevo equipo en esta tu primer sesión del 2022 y recuerda que nos quedan solamente 4 sesiones, así que hay que darle con Sí. todo. Hay que darle con todo. El día de hoy vamos a ver lógica y falacias aplicadas al contexto jurídico, pero para eso tenemos que hacer una suerte de resumen muy rápido de lo que hemos visto anteriormente. Desde el inicio de este diplomado empezamos hablando sobre la diferencia entre argumentos y opiniones, ¿cierto? Decíamos que el argumento tenía cierto elemento, cierto ingrediente que lo hacía ser argumento. Dime tú, ¿cuál es la diferencia entre un argumento y una opinión? ¿Cuál es ese elemento que tiene el argumento que lo hace ser argumento? ¿Qué es? ¿De qué está hecho? El razonamiento, tiene razones, da razones el argumento. Exactamente, está hecho de razones. Entonces, un argumento va a tener obviamente una conclusión, porque es aquello que desea demostrar, igual que cualquier punto de vista y cualquier opinión, pero además de la conclusión, va a tener las razones que apoyan esa conclusión, el por qué, ¿cierto? Bien, también descubrimos que para que estas razones funcionen, tenían que tener 3 ingredientes que se utilizan para validar o para evaluar esas razones. Tres características para que estas razones fueran válidas. ¿Cuáles son esas 3 características de las razones? Que sean aceptables, ¿qué más? Válidas, me parece, aceptables, Que sean aceptables, suficientes, suficientes, exacto, suficientes, aceptables, suficientes y nada, nos falta una. relevantes, que tengan que ver Relevante, con... La relevantes, primera es la relevante. relevancia, que las razones que otorgues tengan que ver con la conclusión. La segunda es la aceptabilidad, que además de tener que ver con la conclusión, estén conectadas lógicamente con esa conclusión. Y la tercera es que sean suficientes. Tienen que ver, están conectadas, son aprobadas por la audiencia, pero además son suficientes para lograr probar mi punto de vista, que es la conclusión. También vimos que tú no nada más puedes tener una razón, tal vez tienes varias razones Sí, para demostrar tu sí, conclusión, ¿cierto? Entonces sí. estudiamos las estructuras complejas de argumentación. Estudiamos argumentación única, estudiamos argumentación múltiple, estudiamos argumentación coordinada y subordinada, ¿cierto? Vimos varios ejemplos desde el punto de vista de la cotidianidad y luego vimos varios ejemplos desde el punto de vista jurídico. De allí también pasamos a ver sesgos cognitivos y falacias argumentativas. Y es ahí donde voy a retomar. Me voy a obviar que vimos exordios, que vimos una parte de retórica, me quiero quedar en que vimos sesgos cognitivos y falacias argumentativas. ¿Qué es una falacia, Tipo? Quiero que me lo digas tú. Para ti, ¿qué es una falacia? ¿Cómo lo definimos? Un No argumento me que no digas tiene que es una validez. mentira, por favor. A ver, Guillermo, dime. Un argumento que no tiene validez. Exactamente. Un argumento que no tiene validez y sin embargo parece creíble. Eso es muy Eso, importante acotarlo, eso. porque pueden haber argumentos que no tengan validez y ni siquiera tengan credibilidad. Pero las falacias son esos caminos cortos del cerebro, esos pequeños pasos que te enseñan los sesgos que vas tomando para poner ciertas premisas que acomodadas de cierta manera parece creíble. Pero cuando tú lo revisas te das cuenta que eso no es válido. ¿Por qué no es válido? Porque no es aceptable, o porque no es relevante, o porque no es suficiente. Imaginemos que Lionel entra a un transporte público ahí en Guatemala, un camión, ahí en Guatemala, un bus, y está lleno el bus. Tú ya estás sentado en el bus, porque tú sí llegaste temprano al bus y te estás sentado. Llega una señora y entra ahí. La señora llega con bolsas y dice, se queda viendo que todos los hombres están sentados, que ella viene con bolsas y está de pie, y además está embarazada. Y dice, ay, ya no hay caballeros. Ok, esa expresión es una falacia ¿de qué tipo? De misericordia, Ah, podría ser, pero no, parece, ¿verdad? Pero no, porque parece. ¿cuál es la conclusión del argumento? ¿Qué intenta demostrar? Que ya no hay Intenta caballeros. demostrar que ya no hay caballero.
Eso es lo que quiere demostrar. Ok. ¿Cuál es la razón implícita por la cual no hay caballeros? Según ella. Porque hay muy poquitos asientos. Ah, no es cierto. Porque ninguno de los hombres que estaban bien acomodaditos ahí en los sillones le quiso dar su lugar a ella, ¿verdad? Exactamente, Leonel. Entonces, conclusión, no hay caballeros. Razón, ninguno de estos hombres que estaba aquí acomodadito se quiso parar, levantar. Perfecto. Y Leonel dijo, caballeros sí hay, lo que no hay son asientos, Asientos. dijo. Yo sabía que me iban a salir con algo de eso, ¿eh? Yo sabía, equipo, pero me encanta tu sentido del humor. Maestra, es que las falacias son argumentos, pero engañosos. Así es. Sí, 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 es engañoso. ¿Pero por qué es engañoso? Porque parece creíble, por eso es Parece engañoso. creíble. Pero no porque sea falso. No. Que sea falso. No. Ahí es donde hay que hacer la acotación. Pueden ser las premisas verdaderas y la conclusión puede ser falsa, pero las premisas, las razones pueden ser verdaderas perfectamente. Ok, ahorita vamos a entrar un poquito a ver eso. Entonces, conclusión, no hay caballeros, razón, aquí ninguno de estos señores se ha levantado a darme la silla. ¿Cuál es el criterio por el cual, el criterio que se está violando allí, de los tres criterios que conocemos, aceptabilidad, relevancia y suficiencia, por el cual la conclusión no se logra demostrar? ¿Podemos decir que no hay ya caballeros por el hecho del caso específico? No. ¿Pero por qué no? ¿Cuál es ese criterio que le hace falta a ese argumento? El criterio que está violando las razones de ese argumento. ¿Por qué no podemos decir que Pues, ya no hay caballeros solo por ese caso? Dime por qué no. porque no es suficiente el que ella llegue a un lugar donde no se le permita un asiento, porque eso no quiere decir que no haya caballero. Entonces el criterio es el de la suficiencia. Ese es el criterio que está siendo violado en ese argumento. No es suficiente. Tal vez ella tenga razón en que estos señores en específico no son caballeros, pero no que ya no haya caballeros, ¿no? La conclusión no fue de que estos señores no lo eran, sino que no había caballeros ya. Entonces, en ese criterio de suficiencia tenemos varios tipos de falacias. Una de ellas es la que estamos viendo en este ejemplo. Se llama generalización apresurada. Es cuando en un grupo de casos pequeños yo digo, todos los demás son así, ¿no? Todos los hombres son iguales. ¿Por qué? Porque todos mis ex me han fallado. ¿Y cuántos ex tienes? 2. Ah, no manches, ¿no? O sea, ¿cómo es decir que por 2 personas todos son iguales, ¿no? Entonces ahí Generalización apresurada. Eso, generalización estamos viviendo apresurada. la generalización apresurada. Bien, vamos a hacer esta dinámica de sesión. Yo te voy a dar un repaso muy rápido de la falacia y te voy a mostrar un ejemplo jurídico. Y vamos a hacer práctica, equipo. Así que requiero que si tienes preguntas, comentarios o algo, las hagas. Muy bien. Bienvenidos a tu sesión sobre falacias en el contexto jurídico. Estoy casi segura que cuando viste tu sesión de falacias, seguramente empezaste a verlas en todos lados. ¿Con esto qué quiero decir? Escuchabas una conversación y decías, como que no es suficiente eso. Ay, como que a misericordia, todavía no me ha dicho ninguna razón válida, simplemente me está lloriqueando, ¿no? O, ay, ves una noticia y dices, no, como que no es aceptable eso, ¿no? O eso que tiene que ver, esta gente discutiendo estas cosas y eso que tiene que ver, en ningún momento me da una razón relevante, ¿no? Eso que te sucede o que te puede empezar a suceder a partir de este momento, esto está representado en este meme, falacias everywhere, ¿no? En todos lados. Entonces, es un fenómeno del cerebro. Si no te ha pasado, te va a empezar a pasar. Vas a empezar a ver falacias en todos lados. Es un fenómeno del cerebro porque al momento en que ella reconoce estos errores, empieza a fijarse en ellos siempre. Ahora, yo te voy a sugerir una cosa. No somos los juzgadores de la humanidad.
Si tú te dedicas al tema judicial me parece excelente, pero hazlo allí en tu trabajo. Eso de estar juzgando a la gente en las conversaciones cotidianas y, ay, falacia, atención con eso, porque nos pasamos ese switch debate, el switch, que yo le llamo switch debate porque es como que se te enciende el espíritu del debatiente, y entonces ya estás pensando en responder, y eso que ustedes no han visto técnica de refutación todavía, ya estás pensando en cómo lo argumentarías tú, ya estás viendo que es una falacia, y te conviertes casi que en el entrenador de debate, pero sin entrenar a la gente, más bien juzgándola, ¿no? Entonces, para superar esta situación, porque nuestro objetivo es tener una mejor comunicación, y acuérdate, comunicar viene del latín comunicare, y significa ponerse en común. No te vas a poner en común si lo que haces es criticar a la gente. Entonces, para evitar este tipo de fenómeno, yo te voy a proponer una cosa. Vamos a aplicar una suerte de, ¿cómo te lo diría? Es una suerte de presunción de inocencia. ¿Bien? Una suerte de presunción de inocencia en la argumentación. Cuando escuchemos a alguien hablar, vamos a presumir nosotros que esta persona no es que sea malintencionada y que quiera poner una falacia con ganas de engañarnos, con ganas de ganar el debate porque no tiene más razones, pero esa persona sabe que quiere engañarnos. No, no, no. Tal vez simplemente comete un error, simplemente no tiene las técnicas. Vamos a dar el beneficio de la duda, pues, a la otra persona. Desde esta premisa, estás libre de falacias hasta que se demuestre lo contrario. Las personas tienen razones para decir las cosas. A veces se equivocan y no nos las dicen, pero sí las tienen en la cabeza y no nos las dicen. Creen que no las dijeron, pero no. Entonces lo que vamos a hacer es preguntarles, oye, ¿qué razones tendrías tú para decir esto? ¿Por qué tú dices esto? En lugar de sindicarlos de que están cometiendo una falacia. A menos, claro, que se trate de un debate en una audiencia, en donde el señalamiento de la existencia de un argumento falaz puede ser muy positivo para ti, porque te aventaja, ¿no? Pero tendrías que explicar por qué hay una falacia. E igualmente, para los temas de debate o competencias de debate, bienvenida Ilse, estoy tocando tu tema, allí también podemos nosotros indicar la presencia de falacias en el discurso argumentativo del oponente. Pero no basta con decir que alguien cometió una falacia. Hay que explicar por qué lo es y por qué esa falacia altera el objetivo de lo que están haciendo ahí. Altera el objetivo del propósito de la audiencia o altera el objetivo del debate o distorsiona el proceso de comunicación, porque esa falacia al final no nos va a ayudar, sino que al contrario va a perjudicar la posibilidad de que nos podamos entender. Así que vamos a aplicar una suerte de presunción de inocencia, en donde estás libre de falacia, el otro está libre de falacia hasta que se demuestre lo contrario. Equipo, feliz año por cierto, Irsi. Equipo, ¿ya viste esta serie? Pues sí, he escuchado, al menos yo he escuchado un poco, ¿verdad? Sobre esta serie que es bastante buena, pero verla en sí no, algunos capítulos más o menos, pero sí, yo también tengo conocimiento. Yo les recomiendo que la vean, por favor. Véanla, véanla, véanla. Está buenísima. Es un ejercicio. ¿Cómo se llaman? La ley de los audaces. La ley de los audaces. Ajá. Se trata de un despacho de abogados en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, que ellos, obviamente su trabajo es llevar casos, ¿no? Y resolverlos. Pero la dinámica y la manera en la que resuelven los casos es sumamente inteligente. La argumentación está presente ahí y está presente también la comunicación más allá de la argumentación. Estamos hablando de persuasión, de inteligencia, de sacar la información a otros, de manipulación, o sea, son igual herramientas de la comunicación que ellos usan para movilizar a la gente a favor o en contra y finalmente lograr el objetivo del caso, ¿no? Es increíble, es un ejercicio de poder constante esa serie. Bien, entonces básicamente nuestra presunción de inocencia va a ser que los argumentantes son racionales hasta que se demuestre lo contrario. Si te das cuenta que alguien está cometiendo una falacia, no me salgas con, falacia, falacia. No, espérame. Tal vez haya una razón,
Y no nos las dijo, pregunta, ¿qué razones hay? ¿Por qué tú dices esto? Y debate sobre las razones, no sobre las falacias. Entonces, ¿por qué tendríamos que hacer esto? Porque si tú debates sobre el mejor argumento del otro y aún así ganas el debate, entonces imagínate si debatieras enfrentándote a una falacia que es fácil de desmontar. Entonces tu esfuerzo va a ser en tratar de debatir desde el mejor argumento del otro. En lugar de ofender la inteligencia del otro o menospreciarla, imagínate que ese otro sí tiene muchas razones, solo que no nos las ha dicho. Y trata de indagarlas, de preguntarlas, de sacárselas y de hacer un debate rico en razonamientos, en lugar de solo indicar falacias, ¿no? Bien. Ahora, como ya decíamos al inicio, la falacia es un argumento que carece de validez, pero que parece creíble. Bien. Ok, como todo argumento, tiene dos elementos. ¿Cuáles son esos dos elementos? En los elementos, como todo argumento, Sí, premisas. las premisas. ¿Y las premisas para qué están ahí? Para llegar a una conclusión. Exacto, para apoyar una conclusión. Tenemos la conclusión, que es lo que yo deseo demostrar, y las premisas. Listo. Entonces, una falacia es aquella en donde las premisas no demuestran la conclusión, porque carecen de algunos de los criterios: aceptabilidad, relevancia o suficiencia. Bien. Ahora, sabiendo esto, es importante también que te diga que vamos a ver una clasificación de falacias diferente a la que ya habíamos visto. En esta clasificación vamos a tomar en cuenta estos 5 elementos de una falacia. Cuando tú quieres reconocer una falacia, tienes que saber que una falacia va a estar ahí cuando tengamos estos 5 elementos. El primero, vamos a tener un argumento, obviamente, porque acuérdate, la falacia es un argumento. Un argumento o algo que pretende ser un argumento. Número 2, no consigue adecuarse las premisas a algún estándar de corrección. ¿Cuáles son los estándares de corrección? Aceptabilidad, relevancia o suficiencia. Okay. Número 3, es usado en un contexto de diálogo o discusión. Aquí quiero hacer una salvedad, un apunte técnico que te puse por acá. En los juicios penales, tú sabes que el estándar de prueba es muy alto. ¿Por qué es muy alto? Porque se tiene que probar más allá de tu duda razonable. Entonces, como el estándar de prueba es muy alto, la presencia de falacias podría sacrificar este estándar probatorio. Tú debes demostrar en el momento en que haya una falacia, la existencia de esta falacia, es decir, la no demostración del argumento, en primer lugar. Y para el caso de los juicios civiles, la situación está conforme a la preponderancia de la evidencia. Entonces allí igual puede haber una presencia de falacias. Y hoy te voy a mostrar cómo puede haber falacias desde la lógica formal, desde la lógica material, y luego lo vamos a ver con la lógica pragmática. Pero las falacias están en todos lados, no solo en el lenguaje. Incluso argumentando con base a pruebas, puede haber presencia de falacias, porque una falacia es un argumento. Estás argumentando con base a un medio probatorio, igual puede ser falaz. Entonces es necesario que lo denunciemos y sepamos cómo hacerlo. Sin embargo, a pesar de que no es correcto, que viola alguna de las reglas de evaluación de argumentos o de estándares de corrección de razones, a pesar de todo esto, parece creíble, parece correcto, es lo que ya decíamos hace un rato. Esa es la característica número 4 de una falacia. Y la característica número 5 de una falacia es que establece un obstáculo serio para la consecución de los fines del diálogo o la discusión, lo que yo te decía. La presencia de una falacia puede hacer que no se cumpla el objetivo de ese diálogo o esa discusión. Entonces son las 5 características de una falacia. Bien, sabiendo esto, quiero que sepas que te voy a presentar otra clasificación. Nosotros vimos una primera clasificación basada en los elementos de corrección, aceptabilidad, relevancia y suficiencia. Ahorita vamos a ver otra, diferente. Oye, Astrid, ¿y por qué hay otras diferentes? Bueno, porque la verdad es que hay muchos teóricos de la argumentación y cada quien, a su manera, ha organizado los tipos de falacias. Lo que no cambian son los nombres. Los nombres son los mismos.
pero la clasificación sí va a cambiar. Entonces aquí vamos a ver primero un primer grupo de falacias que se va a referir a las falacias deductivas. ¿Qué son las falacias deductivas? ¿De dónde viene lo deductivo? A ver, tú dime, equipo. ¿A qué te suena De deductivo? deducción. Claro, a deducción. ¿Eso qué tipo de lógica es? ¿Formal, informal o pragmática? Informal o pragmática, pero no puede ser formal, ¿Por qué no puede ser formal? porque no es cierto. Ok, la lógica formal, voy a hacer un repaso rápido. Tenemos tres tipos de lógica en argumentación, específicamente en argumentación jurídica. Lógica formal, lógica informal o material y lógica pragmática. La lógica formal es la forma de los argumentos. Entonces, en la forma los argumentos decimos de lo chiquito a lo grande, argumento inductivo. De lo grande a lo pequeño, argumento deductivo. Deductivo, sí. De una característica del conjunto hacia afuera, argumento abductivo. O de una característica de afuera hacia el conjunto, igual, argumento abductivo. Entonces, la forma del argumento es a lo que va a tener mayor preponderancia la lógica formal. Así que si estamos hablando de argumentación deductiva, obviamente nos referimos a lógica formal, porque es la forma del argumento. Bien, ahí es donde está el silogismo, ahí es donde está el entimema, pero hay muchos más argumentos aparte de eso. Hoy vamos a ver algunos. Bien, por ejemplo acá, Futurama, ¿no? Que aquí nos dicen, todos los perros son fieles, así como, ¿te acuerdas el argumento de los políticos son corruptos, ¿no? Así Sí, sí. es lo mismo. Entonces, todos los perros son fieles, y mira la pregunta que se hace él. Entonces, ¿los hombres fieles son perros? Esta es una falacia. Claro, es una falacia. Ese argumento es una falacia de anfibología, que es una falacia del uso de las palabras. Estás cambiando el significado de una palabra con intención de que signifique otra cosa en la conclusión, ¿no? Están hablando de los perros como animal y luego tú estás hablando de perros como actitud, ¿no? Nombre masculino. Bien. El segundo grupo va a ser de falacias no deductivas. Ahí nos vamos a referir a la lógica material. La lógica material es el segundo tipo de lógica, ¿cierto? Entonces, material. ¿Por qué material? Por la materia de los argumentos. ¿De qué está hecho un argumento equipo? Lo vamos a repetir hasta el cansancio. Materia del argumento. ¿De qué está hecho un argumento? Para que sea argumento y no sea opinión. Razones. Razonamientos. Razones. Entonces, lógica material, la materia del argumento, las razones. Vamos a evaluar ahí las razones. No nos importa si son grandes, esto de que premisa mayor, premisa menor, eso ya no nos interesa en la lógica material, porque no es el tamaño ni la forma. Nos interesa si la razón que me estás entregando conecta, demuestra o no la conclusión. Eso es lo que nos interesa. Entonces, no importa si es chiquita o si es grande, si va de arriba para abajo o abajo para arriba, eso no nos interesa. Entonces, ahí es donde se aplican los estándares de corrección. Aceptabilidad, relevancia y suficiencia. Vamos a evaluar estas razones. ¿Bien? Vamos a ver otro tipo de clasificación que no la vamos a ver hoy, porque no nos va a dar el tiempo, pero la vamos a ver de todas maneras, que son falacias vinculadas con la causalidad y las explicaciones. Esas también son de la lógica material. Y por último, las falacias vinculadas al lenguaje y a la estructura de la argumentación, ¿no? Esto me pareció muy gracioso porque, bueno, esto ya es mi generación, porque es que todas las falacias son ad hominem, ad misericordia, ad baculum, todas son así, ¿no? Ya me encontré esta que dice falacia ad eminem, ¿no? O aquel rapero. Pero bueno, entonces, equipo, dudas sobre qué es una falacia. Simplemente, ¿qué es una falacia? La clasificación y todo eso, los nombres, ahorita lo vamos a ver. ¿Tienes alguna duda sobre lo que es una falacia? Si no tienes duda, dime, no tengo duda. Si tienes duda, me dices, sí tengo dudas, me dices cuál es. Licenciada, la falacia puede ser una mentira, por ejemplo, ¿verdad?
Casi no te escuché, Leonel. Una ¿Me puedes- falacia puede ser una, que lo que le decía es que si una falacia es que está inestable la conexión de internet, Ok. que si una falacia puede ser una mentira, No necesariamente. No necesariamente. pero en ciertos casos No en pasa eso. argumentación. En argumentación no vamos a definir falacias como mentiras, porque no siempre es falso. Ujú. A veces las premisas pueden ser verdaderas. O sea, por ejemplo, ya no hay caballeros. ¿Por qué? Porque los señores de este autobús no se levantaron. Ok. ¿Es verdadero, sí o no, que los señores de ese autobús no se levantaron? Es Sí, verdadero. ajá, Entonces la razón que está dando es verdadera, pero la conclusión es falsa. La conclusión de que ya no hay caballeros es falsa. ¿Por qué es falsa? porque ahí Porque está. no, o puede que sea verdadera también, no lo sabemos, pero al menos la relación entre la premisa y la conclusión no se cumple. Y aunque sea verdad que esos señores no se pararon, eso no significa que no haya caballeros en Guatemala. Ah, excelente. Gracias, licenciada. Listo. Entonces, vamos a empezar. Maestra, ¿qué, Dime. perdón, maestra, qué es la falacia ad hominem? No existe, no existe. Eminem es una broma. Perdón. Ya les dije que a mí los chistes no me salen. ¿Te acuerdas cuando te di exordios? Te dije que no me salían los chistes. Eminem es un rapero de mi generación. Por eso lo puse ahí. Ya, Ok. escuché. Entonces, falacias, vamos a empezar con la primera parte del primer bloque. Falacias deductivas, ¿bien? Ok, equipo, aquí vamos a romper con esa creencia que en algún momento tuviste de no entiendo la lógica porque la lógica está muy rara, está muy difícil y me ponen si P entonces Q por tanto R y no entiendo eso. Hoy te lo voy a explicar. Hoy te voy a explicar cómo funciona eso. Y mira cómo lo vamos a hacer. Te voy a explicar como si fueran dos gemelos, ¿va? Te voy a explicar el gemelo bueno y el gemelo malvado. El argumento bueno va a ser tal cual como se hace un argumento de este tipo. Y el argumento malvado, el gemelo malvado, va a ser la falacia. Entonces te voy a mostrar cómo se hace el argumento de este tipo y cómo puedes ver la falacia de este argumento. Cada falacia corresponde a un argumento que es válido. Por ejemplo, la falacia de generalización apresurada de que los hombres no hay caballeros, ¿verdad? Correspondería a un argumento por analogía. Estoy yo relacionando la situación del autobús con la situación país, por ejemplo. Pero no logré conectarlo de manera correcta para que la conclusión fuera válida. Entonces lo que te quiero decir ahorita es, te voy a poner el argumento y bueno, como si lo vas a hacer bien, y luego te voy a poner cómo no hacerlo y cómo identificar la falacia. Primer tipo de argumento se llama, el primer tipo de argumento se llama modus ponens. Modus ponens, así como lo tienes en pantalla. Quiero que lo escribas, porque si vas a profundizar sobre estos argumentos, así lo vas a encontrar. Modus ponens o afirmación del consecuente. ¿En qué consiste? El esquema te lo voy a dar y escribe el esquema, por favor, para que puedas crear los argumentos después. Son fórmulas como matemática. Entonces, la primera fórmula que te voy a dar es la buena. ¿Cómo se hace el modus ponens? Siempre, siempre en el modus ponens vas a tener una premisa que es condicional, es una condición. Por eso es una premisa condicional o regla. Si A, entonces B. Esa es tu primera premisa. Si A, entonces B. Luego, vamos a tener presencia de A. Por lo tanto, la conclusión es B. Si se presenta A, voy a tener B. Se presentó A, entonces tengo B. Si Andrea me trae las cervezas, la invito al cumpleaños. Andrea trajo las cervezas. Conclusión, la tengo que invitar al cumpleaños.
¿De acuerdo? Es muy sencillo. Simplemente que lo estamos haciendo con A y B, porque no siempre se van a hacer cervezas ni cumpleaños. Entonces requiero que lo tengas como una fórmula, para que solamente metas ahí la razón. Bien. Te voy a poner un ejemplo. Si se prueba que Pedro asesinó a Juan, entonces, necesariamente, Pedro tuvo que haber estado en Nueva York el 3 de diciembre, porque fue el lugar y momento de los hechos. Ahora, durante todas estas audiencias, se ha probado que Pedro asesinó a Juan. Por lo tanto, no cabe ninguna duda de que Pedro estuvo en Nueva York ese día, el 3 de diciembre. ¿Me sigue ese equipo? Tengo una condición, tengo que sí se presentó la condición y por lo tanto se presenta la conclusión. Bien. Ese es el argumento bueno. Es lo mismo que si P, entonces Q, por tanto R. Es lo mismo, nada más que en lugar de P, Q, R, te estoy poniendo A y B. ¿De acuerdo? Es lo mismo. Entonces, ahorita vas a ver la falacia. La falacia se llama, o el gemelo malvado, se llama afirmación del consecuente. Ahí esta diapositiva me quedo con las letras pequeñas. Okay. Entonces, en la afirmación del consecuente, mira el esquema. La premisa 1 se mantiene igual, el condicionante. Si A, entonces B. Si me trae las cervezas, le invito al cumpleaños. Pero resulta que la segunda premisa es la presentación de B. Y la conclusión es A. Está invertido. Es como si yo dijera, si me trae las cervezas, si Andy me trae las cervezas, yo le invitaré al cumpleaños. Yo le invitaré al cumpleaños, por lo tanto me trajo las cervezas. Es erróneo. Te voy a mostrar un ejemplo. Si se prueba que Pedro asesinó a Juan, esa es la condición A, necesariamente tuvo Pedro que haber estado en Nueva York el día 3 de diciembre, ese es B. Pedro estuvo en Nueva York el día 3 de diciembre. Por lo tanto, se ha probado que Pedro asesinó a Juan. ¿Te das cuenta del error? Pedro pudo perfectamente haber estado en Nueva York y no haber asesinado a Juan. El hecho de que estuviera en esa ciudad no significa que lo asesinó. Pero si lo asesinó, si se probó que lo asesinó, lógicamente tuvo que haber estado en la ciudad porque no lo puede asesinar por internet. Al menos hasta este momento no se puede. Entonces, digo hasta este momento porque aguas. Ya no se sabe hasta dónde estamos avanzando tanto. Entonces, bien. Este tipo de argumentos son muy comunes en la argumentación oral. Mientras estamos hablando, la gente normalmente supone que en la existencia del otro elemento se da esta otra conclusión y confunden. Buenas noches, perdón. Hola Claudia, buenas noches, feliz año. Gracias igualmente, perdón que hasta ahorita también, pero ahorita voy entrando. Bien, Claudia, rápidamente y perdón el resumen super flash, estamos viendo falacias aplicadas al contexto jurídico. Tú has estado en otros de mis cursos, esto no lo has visto en otros de mis cursos, ¿ok? Es contenido 100% nuevo para ti. Y ahorita acabamos de ver el argumento, el modus ponens, cómo se hace el esquema, y estamos viendo la falacia de afirmación del consecuente, que es el mismo argumento modus ponens, pero de manera falaz, invertido. O sea, mal hecho, pues. Entonces, te voy a... Gracias. El gemelo malvado le digo yo. Entonces acá, en este ejemplo, si se prueba que Pedro asesinó a Juan, tenemos la condición A, ¿verdad? Necesariamente Pedro tuvo que haber estado en Nueva York el 3 de diciembre. O sea, necesariamente se da B. ¿Por qué? Porque fue el lugar y el momento de los hechos. Una persona, si se prueba que lo asesinó, por lo tanto, se tuvo que haber demostrado que estuvo ahí. Bien. Y la falacia nos pone la presencia de B. Nos dice, Pedro estuvo en Nueva York el día 3 de diciembre. Por lo tanto, se ha probado que Pedro asesinó a Juan. ¿En dónde está el error? En intercambiar B por A. Ahí es donde está el error. Por eso llegamos a una conclusión falsa, a pesar de que las premisas sean verdaderas. Y aquí estoy respondiendo a la pregunta de Leonel. Incluso las premisas pueden ser verdaderas y la conclusión puede ser falsa. Vamos a ver el siguiente ejemplo, concatenado con lo anterior. Supongamos que Pedro está en Los Ángeles
Supongamos que Pedro está en Los Ángeles, Estados Unidos. Bien, quiero que supongamos eso. Ahora alguien argumenta, si Pedro está en Nueva York, entonces necesariamente Pedro está en Estados Unidos. ¿Eso es verdadero o falso? Dímelo tu equipo. Si Pedro está en Nueva York, entonces necesariamente está en Estados Unidos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Verdadero, verdadero, perfecto. Ahora, Pedro está en Estados Unidos. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, verdadero. De manera que Pedro está en Nueva York. ¿Te das cuenta? Conclusión, ¿verdadera o falsa? Falso. Falsa. Que está en Los Ángeles. Claro, las premisas son verdaderas, pero la conclusión es falsa porque has intercambiado A con B. Si tú hubieras dicho, si Pedro está en Nueva York, entonces necesariamente está en Estados Unidos. Pedro está en Nueva York, por lo tanto Pedro está en Estados Unidos. Ese sería el argumento modus ponens correcto. Pero cuando me colocas en Estados Unidos primero y me pones como conclusión Nueva York, estamos confundiendo la premisa con la conclusión y es ahí donde se genera la falacia. Para hacerlo más sencillo, como tú sabes, siempre te pongo el camino largo y luego el corto. Y primero tienes que pensar por tu cuenta. Ahora, para hacerlo más sencillo, piensa en esto. Es un conjunto. Tú no puedes pretender que la existencia, que tú, si tú demuestras el conjunto completo, obviamente estás demostrando sus componentes. Si tú demostraste que ya Juan mató a Pedro, obviamente demostraste ya que hubo intención, que hubo ocasión, que hubo lugar, que hubo... Todo eso lo estás demostrando. Pero tú no puedes afirmar que por una parte del conjunto va a haber la generalidad. Tú puedes decir que el hecho de que él esté en Nueva York significa que está en Estados Unidos, pero no el hecho de que está en Estados Unidos significa que está en Nueva York. Simplemente piensa desde esa lógica, como conjunto. Este es el modus ponens y es súper, súper recurrente. Voy a poner hoy ejercicios prácticos. Entonces, preguntas o dudas sobre el modus ponens. A mí me gusta poner las fórmulas una al lado de la otra, pero creo que esa lámina no la guardé. Fíjate, quiero que anotes. Esta es la fórmula del modus ponens, que es la correcta. Si A, entonces B, tengo A, por lo tanto B. Mientras que en la falacia es, si A, entonces B, tengo B, por lo tanto A. Simplemente ese es el cambio. ¿De acuerdo? Vamos entonces con el segundo tipo. Este argumento también pertenece a la lógica formal y se llama modus tollens. Bien. Cuando yo te digo o cuando tú escuchas ponens, ¿a qué te suena? A que le pone algo, ¿cierto? Le pone algo, asócialo. Entonces, cuando encuentres tú el modus ponens es que le está poniendo algo, o sea, está afirmando el consecuente, lo que le sigue, lo que se le pone, el consecuente. Si me traes la cerveza, entonces la consecuencia será de que te invito al cumpleaños. Mientras que en el modus tollens no se le está poniendo algo, sino que se está argumentando desde el antecedente, no desde el consecuente. O sea, es lo opuesto, pues, simplemente. En el ponens es la consecuencia y en el tollens es lo anterior a la consecuencia. ¿Cómo se construye este argumento? Modus tollens. Tengo una premisa condicional. ¿Cuál es esa premisa condicional? Si A, entonces B. Simple, la misma que en el anterior. Ahora, niego B. En lugar de afirmarlo, lo niego. Por lo tanto, niego A. Si Claudia me trae las cervezas, me invito a mi cumpleaños. No me trajo las cervezas, no la voy a invitar al cumpleaños. Simple. Niego B, por lo tanto, se concluye que se niega A. Esa es la manera correcta de hacerlo, el modus tollens. De esta manera lo tenemos así, usando el mismo ejercicio. Si se prueba que Pedro asesinó a Juan, entonces necesariamente Pedro tuvo que haber estado en Nueva York el 3 de diciembre. Bien. Se ha probado que Pedro no asesinó, perdón, ahí me equivoqué. Se ha probado que Pedro no asesinó a Juan, por lo tanto, Pedro no estuvo en Nueva York el día 3 de diciembre.
Aquí tenemos el ejemplo de la falacia. Aquí te lo puse al revés, equipo, discúlpame. Este es el ejemplo de la falacia. Falacia se llama negación del antecedente. Bien, te voy a poner el ejemplo real de Pedro acá. No te fijes en lo que está en pantalla. Fíjate en el cuadrito blanco nada más. En el cuadrito blanco te va a hacer el argumento. Si se prueba que Pedro asesinó a Juan, entonces necesariamente Pedro tuvo que haber estado en Nueva York el día 3 de diciembre. O sea, si A, entonces B. No, Pedro no estuvo en Nueva York el día 3 de diciembre. No se cumple la condición B. Por lo tanto, Pedro no asesinó a Juan. Esa sería la manera correcta del modus tollens. Ahora tenemos la falacia o el gemelo malvado de este argumento, en el cual, en lugar de negar B, estoy negando A, intercambio B con A, simplemente la premisa con la conclusión. Como lo vimos en el anterior, en lugar de afirmar, estoy negando, ¿no? Aquí está la diferencia. En lugar de afirmar B, estoy negando B, pero en el caso de la falacia, intercambio A con B. Por eso la conclusión es falsa. Un ejemplo de que la conclusión es falsa. Veamos acá. Si María se tomó una foto con su grupo de amigos en el Central Park el día X, entonces tuvo que haber estado en la manifestación de ese día. María no se tomó una foto con su grupo de amigos en el Central Park el día X. Por lo tanto, María no estuvo en la manifestación ese día. La premisa primera es verdadera, la premisa segunda es verdadera, no se tomó la foto, pero eso no significa que no haya estado en el Central Park. Simplemente pudo haber decidido no tomarse la foto. Ahí la falacia consiste en haber negado haber negado la condición, lo primero que te dijeron, en vez de negar lo segundo. Por eso tu conclusión es falsa. Es importante que sepas, nuevamente, que las premisas pueden ser verdaderas y la conclusión falsa, y eso es lo que ocurre normalmente en las falacias. ¿Cómo estaría este argumento bien hecho? Si María se tomó una foto con su grupo de amigos en Central Park el día X, entonces tuvo que haber estado en la manifestación de ese día. Nosotros asumimos que esa premisa es verdadera. Pero sabemos que ella no estuvo en la manifestación, por lo tanto, no pudo tomarse una foto con su grupo de amigos en el Central Park ese día. Porque simplemente no estuvo ahí, en ese lugar. Se puede tomar una foto en un lugar donde no estuvo. Entonces, bien, este sería el segundo tipo, que es el modus tollens. Te voy a poner un ejemplo con el mismo de Pedro y Los Ángeles, ¿no? Supongamos que Pedro está en Los Ángeles. Alguien argumenta, si Pedro está en Nueva York, entonces necesariamente está en Estados Unidos. Verdadero. Pedro no está en Nueva York. Pedro no está en Nueva York, de manera que Pedro no está en Estados Unidos. La conclusión es falsa. ¿Te das cuenta? Porque es una falacia de negación del antecedente. Bien. Otra forma en la que te puedas dar cuenta de este tipo de falacias es notando que la primera condicional sea verdadera. Si A, entonces B. Si es verdadero, si A, entonces B, eso no implica si no A, entonces no B. A ver, te lo pongo así, mira. Que sea más fácil para todos nosotros. Los mareros se tatúan. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Forma parte de un rito de iniciación, se tatúan, bla, bla, bla. Okay. Si no quiere decir que todos, puede decir la mayoría. Estamos hablando de mareros, de grupos de delincuencia organizada, no del delincuente común que te roba en la calle. Ese puede o no puede estar tatuado. Entonces, el marero o la mayoría de los mareros se tatúan, o los mareros se tatúan. ¿Bien? Ahora, eso no significa que los que se tatúan sean mareros. Esa regla lógica es la que vas a tener aquí en la mente cuando alguien te argumente con base a una consecuencia. El hecho de no implica que. Y repítelo. El hecho de no implica que. Entonces, que te digan, por ejemplo, cuando un ministerio público llega y le pregunta en medio de una denuncia que hace una chica por violencia sexual,
En algunos países existe el delito de abuso sexual, en otros no, pero pues en nuestros países, por ejemplo, México, Venezuela y Guatemala, existe el delito de violación, en diferentes tipos, ¿no? Entonces, hace una denuncia por violación. ¿Cómo se dieron las circunstancias? Estas y estas y estas y estas, ¿no? Era de noche, eran las 3 de la mañana, salía de una fiesta, ella sola, se fue caminando, ok. Cuando el Ministerio Público de repente le pregunta en medio de la denuncia, ¿y usted cómo venía vestida? Entonces, ahí es donde tú te dices, el hecho de no implica qué. ¿Qué tiene que ver, no? Esa afirmación del hecho de no implica que, necesito que te la repitas cada vez que veas un argumento, para que no vayamos a incurrir en falacia, o es cuando escuchemos un argumento del otro digamos, él me está argumentando en contrario, me está cambiando la premisa por la conclusión, por eso parece verdadera, ¿no? Bien, hablando de contrario, aquí hay una salvedad, y esta salvedad es muy importante que la resolvamos ahora. Si bien el hecho de no implica que, eso es materia de argumentación y lógica. Pero hay una excepción en argumentación jurídica, que es cuando se argumenta en contrario sensu. Uy, ya me fui para adelante. Okay. Cuando estamos nosotros argumentando en contrario sensu, cuando estamos en presencia de un sistema cerrado, ¿cierto? Donde la interpretación de la norma es estricta. Cuando la interpretación de la norma es estricta, ya lo sabes que es cuando se aplican los casos de la norma tal cual lo que la norma dice. No más allá, no menos, sino tal cual lo que la norma dice. Eso es lo que vamos a aplicar. No hay excepción, no hay otra manera de interpretar esto. Cuando estemos en presencia de una norma de este tipo, o sea, con interpretación estricta, que no hay otra manera de aplicar esto, ahí vamos a hacer una excepción. Quiero mostrarte el ejemplo, ¿bien? Porque aquí, como necesariamente hay un contrario sensu, ahorita vamos a ver esa lógica, cómo funciona, ¿no? Ok, entonces, a ver, déjame ponerte el de los países. No, esto no. Bien. Normalmente, ¿cómo haríamos un modus ponens o un modus tollens? Pondríamos el condicional, si A entonces B, ¿ok? Pondríamos una afirmación o una negación y luego pondríamos la conclusión. Eso es lo que hicimos el día de hoy, hasta este momento. Pero, ay Dios, aquí, es que nada más lo veo a ustedes y no veo la pantalla. Ok, pero en este caso no usamos un solo condicional, sino un doble condicional. Te voy a poner el ejemplo. En el caso de la norma venezolana, la Constitución establece que solo los venezolanos por nacimiento pueden optar al cargo del presidente de la República. No hay otra manera, no es por naturalización, es por nacimiento. Entonces, esto implica contrario que los venezolanos naturalizados no pueden optar a tal cargo. ¿Estás de acuerdo? También implica que el presidente de la República o los que han sido presidentes de la República, en contrario censo, son nacidos en Venezuela. Porque la relación hacia un lado, si A entonces B, también significa si B entonces A. Solo en estas normas es así. En estas normas el hecho de sí implica el que hacia un lado y hacia el otro va a ser igual. Los venezolanos por nacimiento pueden optar al cargo de presidente de la República. Aquellos que optaron al cargo de presidente de la República son venezolanos por nacimiento. No hay otra manera de ver esto. Entonces ahí vamos a tener dos condicionales. El doble condicional es si A entonces B, si B entonces A. Simplemente se aplica una doble condicional. Solo cuando estamos en presencia de la interpretación estricta. ¿Bien? Entonces lo más curioso, esto ya te lo expliqué que es lo mismo que estamos haciendo, lo más curioso es que en Venezuela, fíjate, a pesar de existir esta norma, a pesar de existir esta condición, doble condicional, en Venezuela tenemos a un presidente que nació en Colombia. Esto es cuando la realidad supera la argumentación, ¿verdad? Entonces les digo que vean Suits, porque no todo se trata de lógica de argumentación. Hay elementos de poder presentes en todos lados, ¿verdad? Bien,
¿Cuál va a ser el tip de oro para hacer esta excepción? Como se trata de una interpretación estricta, si A entonces B, si B entonces A, tienes que tener mucho cuidado cuando vayas a negar alguna de estas dos. No vaya a ser que al no aplicar el doble condicional, entonces incurras en algún tipo de falacia, bien sea la falacia de afirmación del consecuente o la negación del antecedente. Porque estás pensando solamente desde una sola condición. En normas de interpretación estrictas aplicamos dos condicionales. ¿Qué es la buena noticia? Que no siempre tenemos, la mayoría de los casos no son normas de interpretación estricta. En la mayoría de los casos es amplio. Por lo cual nosotros requerimos interpretar esta norma en números de casos no contemplados en ella. Obviamente. Y desde ahí vamos a utilizar mucho más la argumentación como lo que vimos hace un rato con el modus ponens y el modus tollens. Este va a ser tu tercer argumento y último de este primer grupo de falacias de la lógica formal o deductivas, más bien. Te di modus ponens, que es la forma buena, y la falacia de afirmación del consecuente. Modus tollens, que es la forma buena, y la falacia de negación del antecedente. Y ahora te voy a dar cómo se llama el argumento bueno, que es el término medio distribuido, el silogismo categórico, y su falacia, que es el término medio no distribuido. Entonces vamos con el argumento bueno. Argumento bueno. Primero, se llama silogismo categórico. Cuando te encuentres en algún lado en técnica de argumentación, silogismo categórico es esto mismo que te estoy poniendo acá. Y el silogismo categórico deviene en una falacia que se llama falacia del término medio no distribuido. Entonces vamos a empezar por explicar en qué consiste el silogismo categórico. En primer lugar, adiós. Bien, se llama silogismo categórico porque tiene una proposición categórica. ¿Qué es una proposición? Es una idea, es una premisa, no te confundas, una proposición es lo mismo que una premisa, o una idea, una razón. Entonces, esta premisa afirma o niega que todos o algunos miembros de una categoría están incluidos o no en esa categoría. Afirma o niega que todos o algunos miembros están incluidos o no en esa categoría. Los mareros se tatúan. Estoy afirmando que todos los mareros, o puedo decir algunos mareros se tatúan. Los políticos son corruptos. Las personas con lentes son intelectuales. Y aquí en este equipo todo el mundo es intelectual. Tendríamos que concluir, ¿verdad? Porque hasta yo cargo mis lentes por ahí. Entonces, simplemente una proposición categórica es decir que hay miembros, que hay un grupo y que ellos pertenecen a ese grupo o no pertenecen. Acuérdate que ya te enseñé que era afirmación y negación. Velo de esta manera. Todos, ninguno, algunos sí, algunos no. Entonces tienes todos o algunos y tienes afirmación y negación. Esas son las 4 maneras de tener una proposición categórica. Todo ser humano es un animal, ningún ser humano es canino, algunos humanos son zurdos, algunos humanos no son diestros. Son ejemplos de negación y de afirmación de proposición categórica. ¿Dudas hasta ahí, equipo, para no repetir tanto? Bien. Te estoy poniendo algunas definiciones textuales de libros especializados en la materia. Hay un libro que ahorita que ya estamos entrando en esto, hay que conocer, que es Irving Copy, Introducción a la Lógica. Ese es un libro que seguramente ya has revisado en algún momento, ya te lo he mandado, cuando viste lógica en su tiempo. Entonces, bien, te voy a mandar el libro Irving Copy al grupo para que lo tengas y puedas profundizar más sobre estos. ¿Cuál es el ejemplo? Todo M es P, todo S es M, todo S es P. Aquí ya no trabajamos con A y B. Ya me pusiste cara que estás comiendo limón. Ya te voy a explicar. ¿Te acuerdas de los políticos son corruptos? Los políticos, todos los políticos son corruptos. Astrid es política, por lo tanto Astrid es corrupta, ¿de acuerdo? La característica que se repite en la premisa 1
como la premisa 2, se elimina, ¿cierto? Político se va con político. ¿Y qué nos queda? Astrid es corrupta. Entonces, eso que se repite es el medio. Eso que se repite es lo que en la lógica formal y deductiva se le llama medio. Aquí vamos a tener, por ejemplo, todo perro es mamífero. La P significa proposición o el predicado de la proposición, porque es lo último de la frase. Todo perro es mamífero, predicado de la proposición. Todo dálmata, ese que significa sujeto específico, Astrid, pues todos los políticos son corruptos. Astrid, el sujeto específico, es ese. Es que es corrupta. ¿Por qué se le llama medio a esta parte del argumento? Oye, porque es el que justamente enlaza la proposición de arriba con el caso específico que estás tratando. Por eso se le llama medio, simplemente. Y la conclusión va a ser siempre el sujeto junto con el predicado. Siempre, siempre, necesariamente. Esa es la fórmula de construcción de este tipo de argumento. ¿De acuerdo? El medio, pues, desaparece, digámoslo así. Porque el medio es el que ya se ha dicho que contienen ambos. ¿Vamos bien? ¿Me sigues hasta acá? Bien. Entonces aquí te lo puse ya como te había puesto en algún momento en lo de los políticos corruptos, ¿no? Perro se va con perro, todo perro es mamífero, todo dálmata es perro, por lo tanto, todo dálmata es mamífero. Perro se va con perro y me queda dálmata con mamífero, ¿cierto? El perro es, como ya te dije, el medio, es el término que no aparece en la conclusión, pero que sirve de enlace para las dos premisas. Hasta allí está simple. ¿Por qué está simple y está bien hecho? Porque las dos premisas son verdaderas y por lo tanto la conclusión también. Bien. En este caso, pues ya te di la respuesta a la pregunta, pero quiero preguntarte de todas maneras. En este ejemplo que estás viendo en pantalla, dime cuál es el predicado, cuál es el sujeto y cuál es el medio. Rápidamente. Equipo. El medio sería políticos, Astrid sería el sujeto y corruptos es la P, solo que se me olvidó que era la proposición. El predicado. Ajá. El predicado es la preposición categórica, porque la preposición categórica es toda la frase completa, los políticos son corruptos. Bien, excelente. Entonces, hasta ahí está bien hecho el argumento. Ahora vamos a ver cómo se hace mal este argumento, cuando hay una falacia de distribución del término medio, y quiero recordarte, equipo, que requiere tu máxima concentración porque vamos a ver casos jurídicos y tú los vas a resolver. Entonces, primero, vamos a comenzar por qué es un término distribuido. Empecemos por ahí. La falacia se llama falacia del término medio no distribuido. El término medio, ya sabes qué es. Lo que vamos a ver es qué es un término distribuido. Un término se distribuye si éste se refiere a todos los miembros de la clase designada por él. Todo perro es mamífero, por ejemplo. Tenemos ahí una distribución de perro en mamífero, o sea, mamífero contiene a perro. Mamífero es una parte, perdón, perro es una parte de todos los posibles mamíferos, porque también los humanos son mamíferos, porque también los gatos son mamíferos, etc., ¿no? Entonces, un término está distribuido si lo que le sigue, si lo contiene. Si yo digo, ningún atleta es vegetariano, no hay distribución del término medio ahí. Porque no necesariamente ningún atleta es vegetariano. ¿Te das cuenta? No es verdadera la proposición. Entonces, bien, simplemente es que la idea es que se designe a todos los miembros de la clase, aparezcan, los contengan, sin excepción. Así es cuando está distribuido. Entonces, bien, en la falacia, fíjate cómo es la fórmula. Siempre el engaño, el truco está en el intercambio. Y como ese intercambio a veces es inconsciente, la gente no se da cuenta y cree la conclusión. Ahí está. ¿Qué estamos intercambiando? Estamos intercambiando la proposición categórica.
En la proposición categórica estamos diciendo todo P es M, en lugar de decir todo M es P. Es como si dijéramos que todo mamífero es perro. Eso no es posible. Y es cuando yo te digo que pienses en el conjunto. El conjunto es mamífero, el medio es el específico, o el perro, la característica del conjunto. No puede contenerse al contrario, ¿no? Entonces, todos los perros son animales. Está bien hecho. Todos los perros son animales. ¿Es verdadero o falso que todos los perros son animales? Verdadero. Todos los gatos son animales. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Por lo tanto, todos los gatos son perros. Falso. Falso. Y sin embargo, parece correcto. ¿Por qué? Porque en lugar de decir todo M es P, se construyó desde todo P es M. Es falacia. Es confusa porque dices, no puede ser que sean verdaderas las premisas y falsa la conclusión. Sí, pero revisa cómo la plantearon. La plantearon al revés. Por eso es una falacia. Bien, este ejemplo yo te lo voy a pasar más a detalle, este mismo ejemplo de los perros gatos y los gatos son perros, porque fue un trabajo, creo que fue de Hubert o algo así, Hubert, no sé cómo se pronuncia, Hubert, que es un teórico de la argumentación. Y él hace todo un trabajo de explicar este argumento, esta falacia. Y está muy interesante, es un ensayo como de 6 páginas. Te lo paso para que lo revises si quieres profundizar sobre esto, ¿no? Bien, entonces, el término medio, que es animal, ¿estás de acuerdo? El término medio es animal. Nunca es distribuido en las premisas, porque en la premisa mayor se distribuye el término perro. Estamos diciendo que perro está contenido en los animales. Debimos haberlo hecho al revés. Y en la premisa mayor, el que se distribuye es el término gato. Los gatos son animales, los gatos están dentro de la categoría animal. Por eso al final la conclusión no es correcta. Vamos a pedalear, equipo, vamos a pedalear y vamos a poner en práctica, porque te dije que esta sesión se llama falacias aplicadas en el contexto jurídico. Jurídico. Entonces, te va, primer ejercicio. Aquí me vas a decir si se trata de un argumento modus ponens, o sea, un argumento correcto, bien hecho, de que afirmes el consecuente de forma correcta, o si se comete una falacia de afirmación del consecuente. ¿Te acuerdas de la estructura del modus ponens? Si A, entonces B, tengo B, por lo tanto A. La estructura de la falacia, si A, entonces B, tengo A, por lo tanto B. ¿Bien? Vamos a leer el ejercicio, ¿de acuerdo? Ahí te va. Según el artículo X de la Ley de Vivienda Municipal, un vehículo automotor será considerado vivienda principal de una persona si esta persona puede demostrar lo siguiente: que no tiene vivienda, que duerme regularmente en el vehículo y número 3, que el vehículo está aparcado en una zona de trailers, autocaravanas y otros. Pues bien, señor juez, en el presente caso ha quedado demostrado que mi representado cumple con las 3 condiciones. No tiene vivienda, como se puede observar en el informe X, Y, Z, duerme regularmente en el vehículo, tal como lo han señalado todos los testigos, y el vehículo está aparcado en una zona de trailers, autocaravanas y otros, como lo demuestra el recibo de pago de aparcamiento. En consecuencia, su señoría, el vehículo en cuestión es la vivienda principal de mi representado. Dime, equipo, ¿esto es un argumento modus ponens o es una falacia de afirmación del consecuente? Yo Andrea, creería que, perdón. Andrea, ¿estás hablando? Yo veo que mueves pero no tengo sonido tuyo. Sí, perdón, no tenía sonido. Ajá. Sí. Bueno, yo considero que es el primer tipo de argumento que se llama modus ponens o afirmación del consecuente, porque reúne las características y A, entonces B, y la conclusión es B.
La que duerme conclusión está regular. en modus ponens, la conclusión. Perdón, la conclusión es A. Dice, porque dice duerme, entonces duerme, es una vivienda, porque es su principal, digo, es la vivienda principal. O sea, Duerme tú, regularmente. Andrea, mi pregunta es, ¿crees que está bien Ah. hecho el argumento o que es falaz? ¿Perdón? ¿Está bien hecho el argumento o es falaz? Ah, ya entendí. Mi pregunta, ¿cuál de los dos? ¿Está bien hecho? ¿Es un modus ponens o es una falacia? Duerme regularmente. Licenciada, yo Ya, considero que sí está Yo bien, digo que está bien hecho. es de ok, la primera, está bien Sí, yo también que sí estructurado. está bien. Sí. claro, Afirmación del Eso considero consecuente. yo. claro. Cumple las condiciones y por lo tanto pues Sí. tengo la conclusión al cumplir las condiciones. ¿Bien? Este es uno de los argumentos más usados, ¿no? Sí, es lo más. Bien. Parece el más fácil, ¿verdad? El modus ponens o afirmación del consecuente. Sí, es muy usado porque siempre tenemos condicionales en la norma, ¿no? O sea, justamente cuando subsumimos la norma, lo que hacemos es decir que existen estas condiciones presentes en la norma, ¿no? Por Y eso es que puede, especialmente en este caso, hasta prueba la existencia Sí, con testigos. de que se parquea, con medios de prueba, testigos y recibos del parqueo. Ok, muy interesante eso que estás Sí. diciendo, Leonel, muy interesante. Acuérdate que habíamos dicho que un argumento está compuesto hace rato, como las primeras sesiones que tuvimos, antes de hablar de conclusiones y premisas, hablamos del ARE y decíamos que es afirmación, razones y evidencia. Entonces, afirmación es lo mismo que conclusión, razones es lo mismo que premisas y evidencia es lo que respalda las premisas. Entonces me están diciendo, la conclusión de este argumento, ¿cuál es? Dime, ¿cuál fue la conclusión de todo esto que dijo, toda esta palabrería? Conclusión de eso en una sola frase. Que el vehículo sí es su vivienda. Ujú. Perfecto. Es El Es vehículo considerada como es vivienda. su vivienda principal. Listo. Ok. Razones por las cuales es su vivienda principal. O premisas. ¿Cuáles son las premisas? Porque duerme regularmente su vehículo y este está aparcado en una zona de trailers o autocaravanas y otros. Y que no cuenta con vivienda. Que no Ok. cuenta Y no te con vivienda. Exactamente. Entonces son tres razones. Cada razón puede o no, debería, pero no siempre, no siempre hay que demostrar con elemento probatorio, porque hay cosas que no requieren un elemento probatorio. ¿Qué no requiere un elemento probatorio? Que los gatos son animales, que una persona no puede estar en dos lugares al mismo tiempo, que si Pedro estaba en Quetzaltenango, Guatemala, no pudo haber estado en Los Ángeles en el momento de los hechos cuando estuvo en Quetzaltenango, Guatemala, el mismo día, pues, a la misma hora. Entonces, ¿qué no necesita de medio probatorio? La premisa mayor de que una persona no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Que sí necesita de elemento probatorio que él sí haya estado en Quetzaltenango. Entonces van a haber premisas que van a requerir evidencia y otras que no. Entonces, al decir, hay evidencia de esto, súper, muy importante que haya evidencia, debe haberla. Pero no siempre la evidencia es lo que te hace el argumento. De hecho, lo que te hace el argumento son las razones. Si ya tienes las razones, y luego te preguntarás, ¿tengo evidencia de estas razones? Ah, ¿tengo evidencia que no tiene casa? Sí. ¿Tengo evidencia de que duerme dentro del vehículo? Sí. ¿Tengo evidencia testimonial? ¿Tengo evidencia de que el señor está aparcado en una zona de tráiler? Sí, tengo una evidencia documental. Listo. Entonces es conclusión, razones y evidencia. O lo mismo que habíamos dicho antes, afirmación, razonamiento, evidencia. Muy buena tu intervención para que recordemos siempre que las razones son las que hacen el argumento. Porque tú puedes tener la evidencia aquí y esto no evidencia nada. Esto solo es un dato. A menos que esto esté respaldando una razón y esa razón apoye una conclusión. Ahí sí hay un argumento. ¿De acuerdo? Ese es nuestro trabajo. Bien, entonces, vamos con el segundo ejercicio, equipo. Su señoría, la ley penal es clara. Me encantan estas expresiones, ¿no? Que son demasiado lugar común, siempre estamos usando estas expresiones. Su señoría, la ley penal es clara en cuanto a que si un funcionario policial u otra autoridad con competencia pretende ingresar en la vivienda principal de una persona, entonces necesita obligatoriamente una orden judicial.
¿de acuerdo? En el presente caso, en efecto, se ha determinado que los policías necesitaban una orden judicial para revisar el automóvil de mi representado, de manera que es evidente que esos funcionarios pretendían revisar la vivienda principal de mi representado. Primero, ¿qué vas a hacer al principio siempre que te topes con un argumento? Preguntarte cuál es la conclusión. Eso es lo primero que vas a hacer antes de ver si es una falacia, si es un argumento. ¿Cuál es la conclusión? ¿Qué pretende demostrar aquí? Bueno, ahí está mal porque él nunca ha demostrado que el vehículo sea su vivienda. Ajá, pero es la conclusión. Sí, Esa claro, es la la conclusión. conclusión está mal. Sí, pues esa es la conclusión. Ya que está bien o mal, ya lo vamos a ver después. La conclusión es que es mi vivienda principal, es la vivienda principal. Querían revisar la vivienda principal. Ok, ¿cuáles son las razones? ¿Cuál es el condicional? Estamos en presencia de un condicional. ¿Cuál es la condición? La orden judicial. Claro, la orden judicial. Entonces, como esa es una condición, esa es A, ¿cierto? Si quieren, más bien, si quieren revisar, dice, para una autoridad con competencia de ingresar en una vivienda, entonces necesita la orden judicial. Eso es al revés, fíjate. La condición es, si tu objetivo es ingresar a la vivienda, revisar la vivienda, consecuencia, necesitas una orden judicial. Si pretendes ingresar a la vivienda, consecuencia, necesitas una orden judicial. Lo que no significa que siempre que el hecho de no implica que. Lo que no significa que cuando necesites una orden judicial es porque se trata de una vivienda. Los maras se tatúan, los maras se tatúan, los que se tatúan son maras, no. Entonces aquí lo que está diciendo es, como necesitaban una orden judicial, entonces esto era una vivienda. No, esperan. Hay casos en donde no necesariamente, o sea, sí necesitan de una orden judicial, pero no es porque se trate de una vivienda. ¿De acuerdo? Claro. ¿Lo ves, equipo? Es un tema de intercambio, de premisa con conclusión. O sea que esta sí sería de falacia, ¿verdad? ¿O no? Claro. Claro. Sí. Tenemos una falacia de afirmación del consecuente. Por eso la conclusión es falsa. Bien. Ya no te voy a ayudar. En este no te voy a ayudar. Aquí me vas a decir si es un argumento bien hecho o si es una falacia. Y en el caso de que fuera una falacia, me vas a decir de qué tipo es. Tiene razón. Bien. Vamos a leerlo. El artículo 223 del Código señala que cuando el objeto de un contrato es la transferencia de una participación en la tierra, el contrato debe ser por escrito. Ahora bien, como puede claramente observarse y como todos sabemos, nuestro cliente no pactó ningún tipo de contrato que tuviera por objeto la transferencia de una participación en la tierra, sino un contrato de usufructo de sus tierras. ¿Debía entonces ser un contrato escrito? La Corte ha señalado en otras ocasiones que sí, pero para mí la respuesta es evidentemente la contraria. No tiene por qué ser por escrito. ¿Por qué? Porque la norma del 223 indica claramente que si se trata de la transferencia de una participación en la tierra, entonces el contrato debe ser por escrito. Primera pregunta lógica. ¿Cuál es la conclusión de este argumento? ¿Qué desea demostrar? Que no tiene que ser en un documento, que no tendría que haber sido en un documento escrito. Que no necesita un documento escrito exactamente. Eso es lo que desea demostrar. Exacto. Sí. Que lo que su cliente tiene no necesita un contrato por escrito. Correcto. Ok. Ahora, ¿cuál es la condicional? La premisa 1. Si A, entonces B. ¿Cuál es la condicional? Creo que quiero responder sabiendo que lógicamente no es posible hacer eso, pero ahí me confunde al mismo tiempo, pero creo que la condicionante tendría que ser lo que está en la segunda línea, ¿verdad? Que la transferencia de una participación en la tierra tiene que ser por escrito, así de sencillo. Así es, claro. Esa es la única condición que presenta, porque es la única norma la que están tratando. No tengo.
A ver, denme 2 minutitos. ¿No están ellos acá? Ok. No, para dártelo, que vayas. ¿Sí puedes salir? Ah, bueno. Bien, dame 5 minutitos nada más. Ok, entonces, esa es la única condicional, es la única norma de la que están hablando, date cuenta de eso, es la única condición. Entonces, luego me dicen, dime, luego no te lo voy a decir yo, dime tú, ¿cuál es la siguiente premisa? ¿Qué presenta este argumentador? ¿Presenta A o presenta B? ¿Qué presenta? ¿Qué es lo que te muestra? Te dice, esto es. Este es el hecho específico en este caso, es algo específico, acuérdate, siempre la segunda premisa, en el caso de los argumentos deductivos. Que sería que el cliente no pactó ningún tipo de contrato que tuviera por objeto la transferencia de una participación en la tierra. Ahí está. Entonces, por lo tanto, no debe de ser por escrito. Hagamos el argumento. Sí, tal cual como ustedes lo acaban de decir. Bien, entonces tenemos, y cuando se trate de una transferencia en participación en la tierra, el contrato debe ser por escrito. No se trataba de una transferencia de participación en la tierra, por lo tanto, el contrato no debe ser por escrito. Ok. Dime, ¿se trata de un argumento bien hecho o se trata de una falacia? Yo considero que está bien hecho, está bien ordenado. Desde que no es posible, pero está ordenado. ¿Por qué no es posible? A ver, explícame eso. ¿Qué es lo que no es posible? Porque ya en la interpretación, en mi interpretación, el tema de una participación en la tierra, pues obviamente dependiendo desde dónde se esté viendo, ¿verdad? Una participación, yo lo entiendo como cualquier modificación, cualquier cosa que tenga relación con un inmueble. No precisamente que sea una división de la tierra como tal que altere la propiedad del inmueble. Pero sí aquí se trata de una división, sí entiendo lo que te refieres. Entonces, Yo siento que sí es una falacia. ¿Por qué? Porque es que, o sea, estoy volviendo a leer el caso, ¿verdad? Y es que aquí habla, ¿verdad? De que dice de que, pues, debe ser escrito cuando un contrato de la transferencia de una participación en la tierra, pero dice que aquí fue un contrato de usufructo de tierras. Entonces, aquí mismo se contradice porque dice que la norma 223 indica claramente que si se trata de la transferencia de una participación en la tierra, entonces el contrato debe ser por escrito, pero de igual forma el contrato, o sea, se está haciendo un contrato solamente que de usufructo, y el usufructo es dejar como que los beneficios a favor de quien tiene pues las tierras en ese momento, pero no sé, es que estoy un poco confundida, la verdad. Bien. Keep it Si me simple. permite, maestra. Si me permite, maestra. Vale. Sí. Vale. Bueno, en relación con lo que dicen las dos compañeras abogadas, yo siento que tienen razón, porque el problema aquí, en lo personal, el artículo 223, me imagino que es de otro código, al menos no mexicano, no civil Sí, mexicano. Ese es por un lado, porque esta palabra que dice se trata de transferencia de una participación en la tierra, la compañera dice tiene mucha razón, porque el usufructo es una transferencia de un goce de lo que es la propiedad. La propiedad se divide en nuda propiedad y usufructo vitalicio. Y el usufructo, perdón. Entonces, si estábamos hablando de un usufructo, es parte de una propiedad, y las propiedades están hablando de los bienes inmuebles, y estamos hablando aquí de las tierras. Entonces, por ahí estaría la confusión para saber si el argumento es válido o no es válido. Porque si fuese y se tratase de una parte de la propiedad, entonces el argumento sí estaría mal, porque sí necesitaría algo por escrito, un documento por escrito, porque sí ¿cómo se puede decir? Se traduciría en una transferencia de una participación de la tierra, porque el usufructo va a gozar de eso, inclusive puede rentarlo. Entonces, si hay una participación de la tierra, va a obtener frutos y beneficios. Entonces, esa sí es una contradicción, como lo refiere la señorita Ilse y la licenciada Ilse. Ahorren, austeridad de palabras, menos palabras, más orden en los argumentos y en las razones. Ahorren palabras, porque si
como, y entonces, y entonces, y entonces, y entonces, y entonces, y uno dice, bueno, ¿tiene razón o no tiene razón? ¿Es falacia o no es falacia? ¿Cuál es? Es lo que quiero que me responda. Dame, Claudia. A ver, yo creo, antes de que dé la respuesta, yo creo que aquí estamos con una falacia con excepción de, ¿qué era? De lo de la interpretación de la norma estricta. Porque si no está en el orden, pero tenemos que aplicar la norma como es, porque si la norma dice que siempre que sea una transferencia de una participación en la tierra, tiene que ser por escrito. Y en efecto, el usufructo no es una transferencia de la participación. Entonces, aplicando la norma estricta sería una excepción a la falacia. Ok, súper. Bien, aquí tenemos. Sí, sí tienes razón en lo de la interpretación escrita, pero no hay un doble condicional. Acuérdense que les dije que siempre pensaran cuando se presenten con una condición. El hecho de no implica que, o pregúntense, el hecho de implica que, o sea, pregúntenselo. Entonces, siempre que se trate de un contrato, cuyo objeto es la transferencia de una participación en la tierra, ese contrato debe ser por escrito. Si se trata de un contrato de este tipo, ese contrato debe ser por escrito. Fíjate lo que yo hago. ¿Tú ves mi cámara? Sí, sí, ¿Tú me estás viendo mientras te estoy hablando? en ¿Qué la he hecho cámara. toda esta sesión cada vez que te presento un argumento? Te pongo así y te pongo una línea acá. ¿Por qué? Porque en mi cabeza el argumento no está escrito en texto, está diagramado. Entonces, algo que debes aprender a reconocer, las partes del argumento y hacia dónde va. Esto hacia acá, esto hacia acá, ya lo ves. Aquí le falta una premisa, esa premisa no tiene nada que ver, o esa conclusión es falsa, o sí, las conclusiones sí se conectaron con la conclusión, con las premisas con la conclusión. Manténlo simple, vamos a aprender a eliminar palabrerías. Palabrería no es que, no significa palabras que no convengan. Palabrería significa exceso de palabras, simplemente. Menos es más. Lo vamos a aprender a hacer cuando hablemos, cuando escribamos, pero también cuando leamos y escuchemos. Limpia toda esa paja y ponme el condicional. Si el contrato es de participación en la tierra, debe ser por escrito. Ok. Pregunta obvia. El hecho de no implica que, o sea, el que sea por escrito, solamente cuando los contratos son por escrito, implica que se trata necesariamente solo de un contrato de participación en la tierra. No. Un contrato puede ser por escrito y no tratarse de participación en la tierra, sino de otra cosa. Al menos ahí resolvimos esa duda. ¿Qué hace el argumento? Dice, contrato de participación en la tierra por escrito. Este no fue un contrato de participación por la tierra. Por lo tanto, aquí hay una negación. Podemos estar en presencia de un modus tollens, que es una negación, o de una negación del antecedente, que es la falacia del modus tollens. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, no fue un contrato de participación en la tierra, por lo tanto, no fue por escrito. ¿Ahí qué pasó? Estamos diciendo no A es igual a no B. Cuando la relación de arriba es no A, si no B es igual a no A. Cuando la relación de arriba es no A es igual a no B. Estamos intercambiando. Estamos diciendo, si no es participación por la tierra, en la tierra, si no es este, entonces ¿por qué lo va a tener que hacer por escrito? ¿Te das cuenta? Estamos asumiendo que la condición de ser por escrito pertenece solo a los contratos de participación por la tierra. Y eso no es cierto. Y es ahí donde lo particular parece que englobó lo general. No, los contratos escritos son muchos. Uno de esos casos es el de participación en la tierra. Es ahí cuando las premisas son verdaderas, pero la conclusión es falsa. Cuando él me dice, mi contrato, que es de usufructo, no tiene que ser por escrito, la razón que me dio, de hecho, ni siquiera tenía que ver con el usufructo. Empecemos por ahí. Era irrelevante, además. Incumple un criterio de la lógica material, pero no es lo que estamos viendo. Estamos viendo cómo organizó el argumento, ¿no? Eso quiere decir que, en conclusión, estamos en presencia de una falacia de negación del antecedente. Bueno. ¿Me sigue ese equipo?
Sí, licenciada. Nos salimos un poquito, pero ya, Bien, te voy a quitar aquí las respuestas. Entonces, bueno. sí, porque todas estas son las respuestas que ya te había puesto, pero ya las discutimos pues oralmente, eso lo voy a pasar. Ahora, esto va a ser tu tarea, vas a tener tarea, ¿ok? Ya no lo oí. Van a tener tarea, Bueno. van a tener tarea, ¿ok? Entonces, va a ser individual, individual. Ay, Dios. ¿En qué va a consistir esta tarea? Te voy a pasar la tarea, o sea, la diapositiva de una vez para que no tengas que copiar nada ahorita. Tú solamente escucha, yo te voy a pasar la diapositiva del texto, ¿ok? Entonces, dice aquí dice en equipo, no es en equipo, no va a ser en equipo, va a ser individual. Entonces, te estoy poniendo un caso, ¿ok? El caso al final te estoy poniendo en amarillo, ¿qué es lo que me vas a decir? ¿Cuál es el tipo de falacia que se comete en opinión a favor de revocar esta decisión? ¿Ok? Me vas a decir el tipo de falacia. Obviamente se trata de una falacia, ya te lo estoy diciendo, no vamos a decir el tipo. Ahora, la tarea número 2. Estoy dando una sentencia, estoy dando un análisis de una parte de esta decisión de la Sala Constitucional. Aquí está el argumento de la sala, bla, 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 continúa. Y aquí tienes que escoger alguna de estas 4 opciones. Opción A, se comete una falacia de término medio no distribuido. Opción B, se comete una falacia de negación del antecedente. Opción C, se comete una falacia de afirmación del consecuente. U opción D, no se comete ninguna falacia. Muy bien. En el caso de que no se cometa ninguna falacia, no tienes que decirme qué argumento es, porque como son muchos argumentos, no quiero que me digas el tipo de argumento en el caso si es que no se comete ninguna falacia. ¿Me sigues, equipo? Pregunta sobre la tarea número 2. Bien, tarea número 3. Te pongo otro caso, ¿ok? Y me vas a decir qué tipo de falacia en específico pudiera ajustarse a la que cometen los recurrentes según las palabras del tribunal. Esta es solo una lámina, está más sencilla. Digamos. No está demasiado sencilla, pero está mucho más sencilla. Son 3 tareas para la siguiente semana, ¿de acuerdo? Vas a resolver estos 3, yo te los voy a mandar. Ahora, te voy a compartir la última parte de esta sesión. Acuérdate que tienes una sesión intensa, no hay descanso, vas a descansar después de terminar. Van a ser las falacias en argumentos no deductivos. Te voy a dar ahorita 5 minutos para que bebas agua o vayas al baño, que los vamos a reponer a las 35, ¿no? Anda al baño, toma agua, 5 minutos.